caso de misterio en la aviación civil o militar es realmente algo poco frecuente, es realmente complicado a las personas que se dedican a la investigación de estos hechos. Cuando se trata de explayar o concluir un hecho que haya acabado la vida de varias personas, hay casos que no se pueden concluir de forma certera, pero en muy raras ocasiones un accidente nunca se puede resolver. Un choque no se puede determinar por diversos motivos, desde desapariciones, desintegraciones, pérdida total de elementos importantes, entre otras cosas que pueden variar según el caso. La mayoría de estos accidentes eran antes del siglo XXI, durante la época de los 30, 40, 50, e incluso los 90. Hay casos ocurridos en el siglo XXI, pero debido a las nuevas formas de investigación y el modernismo de la aviación, por lo tanto, es muy poco frecuente que ocurre hechos indeterminados o desapariciones. Ojo, no significa que no puedan ocurrir ambas cosas, no obstante, siempre hubo casos que nunca se pudieron concluir o sacar un reporte en el que posiblemente se explique una razón oficial. Aparte de todo esto, hay casos que son populares y otros que son realmente olvidados o muy poco comentados. En este escrito verás 6 casos en donde la causa del choque es muy inexplicable y al mismo tiempo indeterminada por diversas razones que nunca se esclarecieron. Esta desaparición ocurrió a una semana de las primeras tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, y pasó un día después de la primera campaña ocurrida en suelo vietnamita. 16 de marzo de 1962, California, era un vuelo de la compañía Charter Carga, que era alquilado por las fuerzas estadounidenses como un traslado de soldados hacia Vietnam del Sur. El avión era un Lockheed Constellation L-1049H, en ese tiempo era utilizado por pocas compañías, pero mayormente usado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Usualmente era un avión que tendría una capacidad de albergar hasta 95 pasajeros. El avión tendría 4 escalas antes de llegar a Saigón en Vietnam del Sur. Primero, iría desde California, Estados Unidos, hasta Honolulu, Hawái. La base de Clark ubicada en Filipinas, y finalmente llegarían a Saigón. El vuelo duraría hasta 9 horas en total. Entre la medianoche o madrugada del 16 de marzo a unas 280 millas náuticas, en medio del mar Pacífico. El avión se comunicó rutina con el controlador aéreo más cercano, que el lado oeste de las islas de Guam. Según ellos esperaban que el avión llegaría sobre las Filipinas entre las 3 de la mañana. 9 minutos después, el controlador aéreo de las islas Guam intentó comunicarse con el vuelo 739 para saber en ese momento el rumbo aproximado que tenía el avión, pero no hubo respuesta. Según la OASI, mejor conocida como la Organización de Aviación Civil Internacional, el Lockheed tenía combustible para un máximo de 10 horas, por lo que, a las 8:22 de la mañana del mismo día, era el límite del combustible. Posterior a eso, se declaró el vuelo 739 como desaparecido. Así sin más, un avión con casi 100 personas desapareció como el viento en medio del Pacífico. Tras esta desaparición, oficiales de la Marina y bases cercanas al Pacífico, como Okinawa, Japón, la base de Clark de Filipinas, varios buques, aviones y centro de la Marina estadounidense, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera y la Infantería de Marina ordenaron aviones y barcos al área, para lanzar una búsqueda para, por lo menos, conseguir restos del avión en un área que ellos consideraban demasiado extensa. En los 2 primeros días de la búsqueda, los barcos habían recorrido una cantidad de 75.000 millas cuadradas, una cantidad realmente insana en tan poco tiempo. El secretario del ejército estadounidense, en ese momento, declaró a los periódicos que no se había perdido la esperanza de encontrar supervivientes. Al pasar otros 2 días, ese optimismo que tenía el señor Elvis Starr comenzaría a desaparecer al no encontrarse nada. Al 4.º día de la búsqueda, el teniente Theodore Milton declaró que era realmente improbable encontrar supervivientes. Las operaciones finalmente pararon al día 8º, en donde no hubo frutos. La búsqueda involucró a más de 1.300 personas, 48 aviones y 8 barcos. Las salidas aéreas en busca de pistas acumularon más de 3.417 horas de vuelo para una zona de al menos 200.000 millas cuadradas donde no se encontró nada, no se encontró ningún cuerpo, no se encontró ningún escombro, nada, no hubo nada. El hecho no daba para ninguna hipótesis, no daba para una respuesta clara ya que no se podía analizar algo que se fuera mínimamente relacionado al vuelo 739, pero después saldría un testimonio muy clave que podría darse, aunque sea unas pocas pistas de la desaparición abrupta del vuelo 739 de Flying Tiger Lines.
Un barco petróleo de la compañía, Standard Oil Company, había testificado que entre las 1:30 de la madrugada, ellos observaron a algo humeante casi enfrente de ellos cuando pasó una nube. Unos segundos después pudieron observar una gran bola de fuego muy intensa que posteriormente estaba cayendo. Unos 3 segundos después, eran 2 bolas de fuegos de naranja intenso que caían rápidamente al océano, hasta que finalmente se detuvieron. Cuando el barco se acercó para ver qué había sucedido, y estar merodeando esa zona por unos minutos, no pudieron ver algo notable, no vieron nada, es como si eso desapareciera así de la nada de nuestra existencia. Tras saberse este testimonio de forma pública, una teoría conspirativa que salió después del reporte del barco liberiano, explicaba que trataba de un sabotaje directo hacia ese avión, ya que unas horas antes, otro avión de la compañía despegó de la misma base militar en California, en donde este que tenía carga militar secreta se estrelló tras un incendio que condujo al accidente de ese avión carguero militar, ocurrió cerca de las Islas Aleutianas. La compañía en un inicio no descartaba la idea de un sabotaje e incluso secuestro del vuelo 739, pero tiempo después se retractaron diciendo que en realidad eran suposiciones descabelladas y que no había pruebas contundentes para saber cuál de las dos hipótesis era real. Realmente, la hipótesis de un sabotaje es una de las posibles causas para este vuelo, pero no es suficiente para llenar un hueco tan enorme como una desaparición, por lo tanto, fue declarado como indeterminado y citando lo siguiente por los investigadores. Una suma de todos los factores relevantes tiende a indicar que la aeronave fue destruida en vuelo. Sin embargo, debido a la falta de evidencia que lo respalde, la Junta no puede establecer con algún grado de certeza el destino exacto de avión. El año 2005 fue un año relativamente malo en la aviación, fue un año donde el índice de mortalidad se disparó demasiado alto, en un mes hubo 20 incidentes aeronáuticos en donde 7 fueron accidentes mortales. En el 2005 hubo casos como el vuelo 168 de West Caribbean, un MD-82 estrellado en Venezuela, el vuelo 091 de Mandala Airlines, un avión que se salió de la pista de un aeropuerto indonesio que se estrelló en un barrio cercano, el vuelo 204 de TANS Perú que se estrelló en un valle cercano, y el más famoso de todo, el accidente de Helios 522, un choque extraño donde murieron todas las personas por un interruptor. De todo esto, en el año 2005 hubo un caso que jamás se resolvió debido a varias cosas, y que tuvo un nivel alto de víctimas que, a pesar de todo, fue olvidado demasiado rápido. Nigeria es un país del tercer mundo, casi rayando al cuarto mundo. El 2005 fue un año que marcó la historia del país, debido por los choques de aviación, y el más raro de todos, y uno de los más mortíferos, fue el vuelo Bellevue Airlines 210. El Boeing 737-200 de la compañía nigeriana se dirigía a la ciudad de Abuya del mismo país. En el vuelo hacia Abuya, había un total de 111 pasajeros y 6 tripulantes, siendo un total de 117 personas. A las 7:30 p.m., hora local, el vuelo 210 despega de forma normal a pesar de que en ese momento hay tormentas fuertes por la zona. El controlador aéreo le dijo al vuelo 210 que siguiera ascendiendo hasta llegar los 25.000 pies de altura para luego desviarse a la derecha rumbo. Momentos después, el avión seguía subiendo a 25.000 pies y estos pidieron a cambiar el rumbo hacia la izquierda, pero segundos después comenzaron a pedir cambiar de rumbo nuevamente para irse a la derecha, la ruta original que tenía planeado. Después de pedir ese cambio de dirección ya nunca más hubo comunicación del vuelo 210, el controlador aéreo de Lagos intentó contactar a este vuelo repetidamente y no hubo ninguna respuesta. Tras esto, se declaró el vuelo 210 como desaparecido en ese momento, al no explicar o dar una dirección exacta en donde fue el avión. Al inicio los rescatistas creyeron que el avión había impactado al mar, por lo que se perdió tiempo valioso al buscar en el mar. Sin embargo, tiempo después una transmisión del noticiero local de nombre AIT, sacaría unas crudas imágenes sobre un gran cráter que cubría 9 metros de profundo muy cerca del pequeño de pueblo de Lisa, en Ogun, 50 kilómetros de la capital. En él varios aldeanos vieron con horror y confusión una carnicería compuesta de los restos de los pasajeros y mucho fuego, como si el infierno estuviera en tierra. Se les suspendió las operaciones a AIT por mostrar imágenes explícitas de la escena del accidente y entregar al público lo que llamó información sin fundamento sobre el desastre. Imágenes que actualmente son Lost Media.
En la mañana siguiente del domingo 23 de octubre, los rescatistas finalmente encontraron al sitio del accidente. En un inicio se decía que la mitad de los pasajeros habían sobrevivido, pero si leíste lento te darías cuenta que no fue así, y después de tremenda carnicería, se reveló la muerte de las 117 personas a bordo. El cráter siguió humeando después de varios días ocurridos el hecho, y el impacto fue tan intenso que la onda de la explosión voló techos de algunas casas del pueblo de Lisa, donde la mayoría de los cuerpos no pudieron ser identificados debido al mal estado de los mismos y que no había suficientes ingresos para hacer exámenes más profundos, como el ADN o el dentado. El accidente tuvo tanto eco que hizo que el gobierno central pidiera ayuda a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, para abreviar, la NTSB de Estados Unidos, para investigar de este extraño pero mortal accidente. Pero desde el inicio, habría problemas. Para empezar, cuando se analizó el cráter, la mayoría de las partes esenciales del avión fueron destrozadas por completo, sin contar que el problema de lo caliente del cráter, como no fue apagado como debía, este seguía un poco más caliente de lo usual. Segundo, a la tardanza de los rescatistas, seguridad y de investigadores aeronáuticos, el lugar del hecho fue víctima de saqueos e incluso robos de documentos, séase, tarjetas de créditos, cheques, identificaciones, anillos, collares, e incluso pocas partes del avión, entre otros. Tercero, debido a las dimensiones del cráter, se pudo concluir que el avión impactó a velocidad semejante de entre 648 a 740 km por hora y en un ángulo casi vertical, por lo que era lo más probable de la destrucción total del avión, el posterior incendio. Pero este caso se complicaría aún más con dos cosas. La pérdida total de ambas cajas negras, no se pudo hacer una hipótesis clara de las ambas cajas ya que nunca se pudieron recuperar, pero como mencioné, no se pudo esclarecer para nada la desaparición abrupta de ambas cajas negras. Sin este elemento muy importante la investigación se obstaculizó demasiado. Las cajas negras son cosas demasiadas valiosas para una investigación de un desastre aéreo, por lo que, al perderse, el caso se volvería mucho más complicado. El radar de la torre de control del aeropuerto de Lagos fue desactivado casi al momento del choque, debido a una reparación se le haría. Por lo que no se pudo determinar cuál fue la ruta después de la última comunicación del avión. Tras esto, solo se sacó unas 4 hipótesis para determinar el accidente, pero sin las cajas negras, ninguna fue oficial. Clima. Cuando se requirió a los satélites, se descubrió que hubo un fuerte cúmulo de lluvia cercano a Lagos y del sur de Nigeria, por lo que probablemente en una altura de 8.500, 13.000 pies de altura fue el límite máximo del avión. Posteriormente se teorizó que fue alcanzado por un rayo. El rayo pudo generar una pérdida de control e incluso hablar de que se toparon con la tormenta y mientras volaban en la oscuridad, era muy probable que uno de los pilotos se desorientó, a su vez provocar la pérdida de control. Sin embargo, no se confirmar esto debido a falta de pruebas. Sabotaje o fuego en vuelo. En el momento se rumoreaba que el avión fuera víctima de un atentado, ya que como sabemos, Nigeria es un país en cierta medida inestable políticamente, más agregando al hecho que uno de los pasajeros fallecidos era alguien cercano al presidente de ese entonces. Tras esto, el gobierno nigeriano invitó al Servicio de Seguridad del Estado de Nigeria y al FBI. En esto se descubrió un rastro quemado bastante peculiar en una zona izquierda del fuselaje de carga en el avión, pero al hacerse las pruebas no se detectó rastros explosivos. Sin embargo, no se pudo contar esto como una causa, debido a que las demás piezas faltantes de esa zona desaparecieron del cráter. Fallo grave en el avión. 6 meses antes del accidente, el Boeing 737-200 tenía demasiados fallos, tantos que los investigadores de Nigeria declararon que el avión debía estar en tierra debido a las numerosas fallas que tenía el avión. Fallas en la compresora del motor, fallas en válvulas del combustible, rigidez en la columna del mando cuando se activaba el piloto automático, fallos totales en los flujos del combustible, pero ninguna de esas fallas. Error de uno de los pilotos, principalmente el capitán. El capitán al momento del accidente había pasado 9 meses de incapacidad debido a que él sufrió un asalto en donde fue disparado en la cabeza, sin contar que el piloto había tenido una amplia espera de ser contratado por una aerolínea por unos 14 años. En un documento el capitán fue suspendido por la aerolínea por no volar un avión que consideraba inseguro. Esto no fue verificado al 100%. Algo más que se encontró que ambos pilotos que la aerolínea eran obligados a sobrepasar las horas de vuelo que cumplían. Me explico.
En una reforma de seguridad aérea, esta decía que un piloto comercial debía unas horas límites en un año, que en Nigeria son 1000 horas, pero el capitán tenía casi el doble, lo que era una falta grave a la regulación nigeriana. En el caso del copiloto, el límite era 100 horas los 30 días consecutivos, algo que no se cumplió, ya que se descubrió que el copiloto en 19 días había tenido 118 horas, algo que violaba el límite regulado en Nigeria. La hipótesis se trata de que el capitán pudo sufrir fatiga. La fatiga en la aviación es algo muy peligroso, es igual como manejar borracho, debido que, por el estrés y el esfuerzo físico, en todo este embrollo también se descubrió que ambos tenían un mal entrenamiento, tanto que en los manuales estaba con falta de información y con páginas vacías como a manera de llenar los manuales. También se podría considerar una incapacitación, debido a su lesión ocurrida desde su asalto podría ser una hipótesis, pero al no comprobarse nada debido al estado del cuerpo del capitán, que no fue examinado a varios exámenes patológicos, no se pudo considerar nada, a pesar que esto suene demasiado convincente, pero faltan demasiadas pistas y sin las dos cajas negras era realmente muy imposible tratar de resolver este caso. Este suceso marcó mucho la historia de la aviación de Nigeria, ya que este accidente fue uno de los que obligó a cambiar la reforma aeronáutica del país recién mencionado, aunque realmente se cree que la fatiga y el entrenamiento inadecuado puede contribuir al choque. Aunque no hubo ninguna causa oficial, los descubrimientos de algunas acciones de la compañía no pasaron por desapercibido e hicieron un plan de recomendaciones que debería seguir la compañía de Bellewith Airlines. A pesar que es pasó en un año tan reciente como 2005, este choque es realmente olvidado por la comunidad de aviación, aunque pasó en un año donde hubo varios choques notables y en un país casi rayando al cuarto mundo, era esperable que ocurriera esto, lamentablemente. El caso del MH370 es sin dudas, demasiado complicado. Como alguien que cree demasiado en la seguridad aeronáutica actual, este caso es demasiado desconcertante y muy confuso al mismo. El 8 de marzo del 2014 se daría la desaparición más grande de la historia de la aviación y también uno de los misterios más grandes de la historia. La madrugada del 8 de marzo se desaparecería de forma abrupta con 239 personas a bordo. En esa madrugada, el vuelo 370 de Malaysia Airlines tendría rumbo desde Kuala Lumpur, Malasia, hasta Pekín, China. El vuelo tiene una duración de 5 horas con 49 minutos en donde, como mencioné, hay unas 239 personas, la mayoría de estos son de origen chino y malayos. El avión era un Boeing 777-200, un avión demasiado moderno que hasta la fecha se sigue construyendo para usos de vuelos largos y transcontinentales. A las medianoche el avión despegaría rumbo hacia Pekín. El vuelo iba tranquilo en forma directa, 1 hora con 50 minutos después. El Boeing 777 debería estar en las aguas vietnamitas en donde estos deberían recibir el avión, sin embargo, no hubo ninguna comunicación del avión en el lado vietnamita. A la 1:21 de la madrugada, aviones militares de Malasia registraron que el Boeing iba al noroeste por el estrecho Malaca, pero la diferencia en donde el avión giró bruscamente, casi como que, si alguien en forma manual diera la vuelta. Posteriormente el avión iba rumbo por el mar Índico hasta que a las 2:22 de la mañana, el vuelo 370 desapareció. El avión tendría combustible para un máximo de 7 horas, por lo que había una remota probabilidad que el avión se haya estrellado en el pleno mar Índico. Varios países del sureste asiático coordinarán una búsqueda muy amplia para conseguir cosas simples del MH370. La búsqueda fue tan grande que un total de 14 naciones se unieron para buscar restos del MH370, ya que se creía que el avión había impactado en la costa de Tailandia, cosa que extrañamente no se pudo confirmar, por lo que el caso se ampliaba demasiado al Océano Índico. A su vez, los restos del avión eran muy perdidos. Algo extraño que reveló es que el sistema ACARS tuvo dos informaciones automáticas, en ellas detalla que el avión siguió con su curso por 5 horas, como mencioné hace poco. El avión tenía combustible para unas 7 horas, en la cual su última comunicación fue a no más de las 2 am, lo que indicaba dos cosas. Que el avión se pudo estrellar entre las 6:07 am. Y que el transponder fue desactivado. Pero antes, voy a explicar algo rápido que es el transponder y el ACARS. El ACARS es un sistema de comunicación codificada y de vigilancia entre un avión y una estación terrestre utilizado por las aerolíneas.
El sistema permite el control automático del estado del avión en vuelo, enviado datos hacia el centro de mantenimiento del propietario del avión, pero también el encaminamiento de comunicaciones operativas y logísticas. Así, por ejemplo, los encargados de mantenimiento saben bien antes de la llegada del avión su estado, sus averías eventuales y por consiguiente, las intervenciones a efectuar. Este sistema es útil en algunos casos, como, por ejemplo, tras la localización de las ambas cajas negras del vuelo 447 de Air France, este sistema suministraba datos de vuelo. En el caso del MH370, implícitamente se daba a entender que ambos motores del avión siguieron en su curso normal por más horas, de lo que debería hasta perderse donde el combustible le llegaba. También entró en juego un satélite de nombre Inmarsat 3F1, en donde detectó clics o pings como si fuera un avión de rutina yendo hacia el sur del pleno océano Índico, lo que la investigación cambiaría demasiado ya que indicaba que el avión no se estrelló ni en bahías de costas cercanas del sureste asiático, ni el centro del océano Índico sino mucho más al sur u otro lado que no sea el norte o el centro del Índico. El transponder es un sistema realmente simple a pesar de lo complejo que es. El transpondedor o más conocido como transponder es un sistema en el que un avión puede transmitir información de identificación y su altitud, medida por un altímetro de presión. Estos datos son recibidos y empleados por el control aéreo y para el TCAT, Sistema de Prevención de Colisiones Aéreas, este elemento es muy importante ya que un avión se puede identificar en cualquier espacio aéreo, por eso mismo es una obligación usarlo en todo momento. Al usar el transponder, hay códigos de 4 dígitos desde el 0000 7700 donde se sintoniza la frecuencia en el radio, por ejemplo. El código Squawk 7700 se usa en el dado caso en el que un avión tenga una emergencia y el código Squawk 7500 se usa en una interferencia ilícita, o sea, un secuestro. Al descubrirse la información del sistema ACARS, se pudo intuir más tarde que el avión siguió volando por más de 5 horas, el transpondedor pudo tener un fallo, pero es muy improbable hablando de un avión demasiado moderno, ya que son pero muy pocos casos en donde el transpondedor se desactivó, sin embargo, la mayoría de estos casos ocurrieron porque alguien de forma accidental se desactivó. El caso más famoso de una desactivación del transpondedor ocurrió a 8 años antes del accidente, en la zona del Mato Grosso, Brasil. Un Embraer privado impactó contra un avión comercial, matando a más de 150 personas. Un factor primordial fue porque el transpondedor del Embraer fue desactivado de forma inadvertida. El día 24 de marzo, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, informó que el vuelo 370 se estrelló al oeste de Perth, en Australia, presumiblemente matando a las 239 personas. A pesar del rastreo de los satélites por más de 120.000 kilómetros, no se pudo encontrar mucho, aunque los últimos datos llegaban desde la costa oeste de Perth en Australia, poco o nada se pudo analizar por lo que se han surgido teorías, pero demasiadas teorías, de lo que pasó. Desde teorías que apuntan a derribos por misiles, desde incendios de dudosa procedencia, que X agencia de inteligencia derribos o incidentes con los ovnis, hay teorías demasiadas extrañas que ya rayan a la ridiculez, debido a la desaparición del MH370. Pero en este caso solo me enfocaré las hipótesis más cercanas, y no fumadas, del hecho, pero a pesar de todo eso, no hay nada que se pueda responder a esto, principalmente por falta de pruebas. La mayoría de los restos fueron ubicados en costas africanas y parte del oeste de Perth. Como el caso de Bellevue Airlines, hay 4 hipótesis en donde se habla de una posible causa de la desaparición del MH370. Un ataque. Días posteriores a la desaparición, se descubrió que 2 pasajeros en el vuelo 370, había 2 personas con pasaportes falsos. Pero no se pudo confirmar mucho, debido que se considera algo muy poco extraño que 2 personas con pasaporte falsos entren en un mismo avión. Nunca se pudo comprobar ya que no se pudo considerar una relación con varios casos de atentados o piratería aérea, sin embargo, eso mismo no se pudo confirmar que el transponder fue presumiblemente desactivado si en el dado que pasará un ataque terrorista y porque no hubo ningún grupo terrorista o guerrillero que se hiciera responsable. Secuestro. En un inicio se creía esto por la desviación brusca hacia el estrecho de Malaca y que antes del descubrimiento de las transmisiones ACARS, el avión habría tomado un rumbo hacia el oeste Birmania, con una dirección hacia las Islas Andamán, aunque nunca se logró determinar por quién o quiénes fueron. Despresurización. La despresurización es el bombeo activo de aire, oxígeno común, en la cabina de una aeronave para garantizar la seguridad y confort de todas las personas dentro del avión.
Es necesario cuando un avión alcanza una gran altitud, ya que la presión atmosférica natural es demasiado baja y pesada como para generar oxígeno adecuado a las personas. Sin la presurización dentro del avión, puede generar un mal llamado hipoxia. La hipoxia es un mal en donde el cerebro tiene un nivel muy reducido de suministro de oxígeno. La hipoxia en la aviación es muy rara, pero tampoco no significa que no ocurra, que se puede generar en el caso que en un avión no se presurice. Esta condición afecta muy severo al cerebro, causando síntomas cognitivos como la desorientación, visión doble, disociación, fallos sensoriales y pérdidas de memoria e incluso el coma. La hipótesis detalla que el avión pudo haber sufrido una despresurización, en la que se reveló que el avión tenía fallas de presurización, por lo que se puede detallar que este sufrió una antes de entrar a las aguas vietnamitas. Sin embargo, debido a que el aire se volvía cada vez menor, lo que podría generar errores por ambos pilotos, como desactivar el transponder y no poder comunicarse debido a la lejanía de contacto que había, después el avión se convertiría en un avión fantasma y en la desesperación, el capitán intentaría aterrizar con los flaps desplegados. Muerte por piloto. En el escrito pasado no menciona esto debido a que faltan varias pruebas para comprobar esto. En el 2016 el FBI reveló que el capitán de nombre Saari Ahmad Shah tenía en un simulador de vuelo, el Microsoft Simulador X, una ruta que convenientemente iba directo hacia el sur del Océano Índico, una ruta bastante parecida a la ocurrida del vuelo a un mes antes. Podría indicar que el capitán ya tenía clara la idea de un acto suicida, aunque lo que sabe de él es que era un hombre y corriente con gustos normales a la aviación. Pero esta hipótesis volvió fuerte cuando un pescador de Madagascar encontró unos paneles por el 2017, en donde su esposa lo usaba para lavar y plancha, sí, es en serio, en donde fue entregada a los investigadores en 2022. Efectivamente pertenecía a un Boeing 777, eran compuertas del tren de aterrizaje, lo que era posible que alguien bajaría el tren de forma deliberada con intenciones de que se hundiera rápido. Todo lo que rodea el caso MH370 da para un escrito propio, debido a todo lo malo que sucedió y lo que presumiblemente pudo ser el caso, todo indica que este caso no creo que se resuelva. Hay demasiadas cosas y a su vez, pocas pistas que puede indicar algo contundente, y yo creería que este misterio va a perdurar hasta el final de los tiempos o mínimo muchos años, pero muchísimos años en el que se trate de buscar algo que sea convencible para la desaparición y muerte de las 239 personas. Mientras tanto la compañía de Malaysia Airlines tendría un accidente igual o peor que el caso del MH370, un golpe de mala suerte, pero de muy mala suerte. Otro avión Boeing 777-200 Air que sobrevolaba Ucrania, fue víctima de un derribo aéreo por un misil por unos separatistas prorrusos. El avión cayó en Grabovo, Donetsk, con un total de 298 personas fallecidas, convirtiéndose en el peor accidente aéreo de Ucrania, el peor derribo aéreo de toda la historia y el peor accidente aéreo de un Boeing 777. Tras estos hechos terribles, la compañía estuvo a punto de caer, por lo que tuvo que ser nacionalizada. El único caso en donde no se implica una desaparición de un avión o muertes de personas, pero este caso se me hace muy único, incluso es muy poco conocido en estos lados, pero muy famoso en el país donde se originó, España. El incidente se dio el 11 de noviembre de 1977. El avión un Super Caravelle C-210 haría un vuelo internacional con escalas desde Salzburgo, Austria, hasta Tenerife, en España. El vuelo 297 de TAE tendría una escala directa en Palma de Mallorca en España. El primer tramo iría con tranquilidad. Ya llegado a Palma de Mallorca en España, el Caravelle esperaría hasta las 11 p.m. para hacer el siguiente trayecto que duraría 3 horas. Son las 11 p.m., el avión despega para completar su ruta. Pasado los 20 minutos y en pleno ascenso, el capitán del Caravelle comenzaría a ver unas luces intermitentes de color rojo, verde y blanco, no se movían y estas eran demasiados cambiantes.
El capitán rápidamente notaría que esa cosa no era un avión, nunca se movía y se permanecía inmóvil, sin contar que esa cosa no aparecía en los radares, ni tampoco en los radares del aeropuerto de Barcelona, aeropuerto donde se comunicaron desde el avistamiento, ni en la base militar de Torrejo Ardós. Cada vez que el avión se acercaba a eso, las luces eran más intensas, porque el capitán poco a poco se ponía nervioso debido que no se movía y había un gran riesgo de una colisión. Intentó subir el avión, pero casi al mismo tiempo, las luces subieron. Tanto fue el nerviosismo y el eventual riesgo de una inminente colisión, también pensando que sería imposible tratar de esquivar las luces porque estas se mueven a una velocidad muy alta, el capitán decide hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, ubicado en Valencia. Más adelante se descubriría en un radar cercano 3 luces, en donde una estaba a 200 metros del aeropuerto. Unos minutos antes de aterrizaje, unos aviones F-1 del Ejército del Aire, Fuerza Aérea Española, para visualizar / encontrar las luces rojas. A las 12:40 am, un F-1 del Ejército del Aire logró localizar una de esas luces. En poco tiempo el capitán del F-1 de nombre Fernando Cámara, comenzó a perseguir el F-1 a una velocidad superior a la del sonido en una persecución que duró más de una hora. Más tarde declaró lo siguiente: vi la luz, aunque mi radar no detectaba nada. Yo volaba a unos 1000 km por hora, y cuando la alcancé, aquella luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando, porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión. Pero yo solo podía verlo con mis ojos. La tensión era máxima, el piloto Cámara lograría comprender que esa cosa no era un avión, y algo que se podría considerar como ovni. Hasta cierto punto logró ver algo, vio por unos segundos unas luces rojas, en donde pudo divisar en que la luz tenía de forma de copa, pero fue por unos segundos ya que el ovni se fue realmente muy rápido. La persecución podía durar más, sin embargo, por la velocidad del ovni y la falta de combustible hizo que el F-1 no llegara más lejos, cito y hecho por el piloto Cámara. Cuando llegué, me encontré con un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero las interferencias que producía en mi avión eran las mismas. Lo perseguí hasta la zona de Menorca, pero ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver. Antes de dar la vuelta, el capitán Fernando Cámara se dio cuenta que el ovni se iba directo hacia el norte de África y ahí fue donde finalmente perdió el rastro. Regresó a la base militar de Llanos al finalizar la persecución. Se trató de ver qué eran esas luces extrañas, pero honestamente ninguna tenía sentido aparente. En una se menciona que las 3 luces fueron producto de una refinería cercana, ya que al estar en una noche muy despejada se podía alumbrar, pero como sabemos, no fue así. Al igual que se intentó poner al ejército estadounidense como causante, debido a los sistemas que se usarían en la crisis de los rehenes de Irán entre 1979 y 1981, o que hacían un plan militar ultra secreto, cosa que al final no concuerdan del todo. Para 1994 el caso se declarará como inconcluso, pero ninguna teoría concuerda para nada lo ocurrido el 11 de noviembre de 1977. Este caso, tan corto como impresionante al mismo tiempo, demuestra la hipótesis de que no estamos solos en el universo y que es una pena que este caso no sea tan conocido en nuestros rumbos. En la aviación, se comprende que el arrendar aeronaves es algo común, ya que la demanda de viajes y fechas pueden aumentar. Fue el caso de un avión arrendado por la compañía Air Malta, a la compañía peruana Fauset Perú. Arrendar, el significado de esta palabra es de la siguiente manera: arrendar es ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios. El Boeing 727-200, de que originalmente proviene de la compañía de Fauset Perú, fue arrendado por la compañía europea de Air Malta en Malta. Valga la redundancia, fue utilizado para el tiempo del verano europeo. Como fue parte de un tipo de alquiler, el avión sería devuelto nuevamente a Fauset, lo que se requirió un viaje realmente largo para entregarlo a Perú. El avión tendría que hacer un total 4 escalas, e incluso se habla de 5, para llegar hacia Lima, Perú, debido a las limitantes de fábrica, ya que un avión 727-200 tiene un límite de tiempo, un total 6 horas. Este largo trayecto inició el 11 de septiembre de 1990, 11 años antes del 11 de septiembre, el vuelo partirá desde Lucca, Malta, y donde las escalas serían de la siguiente manera. La primera escala sería Milán, Italia.
La segunda escala sería presumiblemente en Londres, Inglaterra. La tercera escala sería en Keflavik, Islandia. La cuarta escala sería en Gander, Canadá. La quinta escala sería en Miami, Iowa. Y finalmente, llegarían a Lima, Perú. Las primeras rutas fueron completamente normales. Para cuando el avión repostó combustible, estaba listo para partir hacia Gander. El vuelo rumbo a Gander tomaría un total de 3 horas. Al ser un vuelo de reposicionamiento, no hay muchas personas, solamente están los 3 pilotos, más 13 personas de nacionalidad peruanas, todas siendo conocidas / familiares de los pilotos. A las 1:16 p.m., hora local, el vuelo despegaría rumbo a Gander, Terranova. El avión en su fase de ascenso comenzaría a ir a la izquierda con rumbo 234, para recordar, este avión fue en 1969, por lo que debido a su antigüedad no posee GPS, ni sistemas de navegación a la detección sencilla en lugares con poco o nula comunicación, como en este caso, el mar. El avión tenía tan solo 2 sistemas que ambos eran funcionales con controles totalmente terrestres. A partir de este momento, pero todo lo que logre investigar es pura, mera especulación basada en las pocas pistas que existen del hecho. Ya pasado de las 3 de la tarde, el avión trataría de comunicarse a los controladores de Terranova, sin éxito alguno. Ambos pilotos posiblemente trataría de calcular una posición exacta en donde el 727 estaba en ese momento, sin embargo, por el sistema de navegación que era muy obsoleto no podrían concretar una posición exacta. Pero, de todos modos, de algo estaban seguros. Ellos se habían perdido en el mar, en un rumbo que ellos jamás conocerían. El código guarda en una frecuencia del transponder de 121.5, es una frecuencia en el que un avión puede decir que están en emergencia, me explico. El uso de esta frecuencia está reservado para aeronaves o embarcaciones que se encuentren en situaciones de emergencia, al igual que para las aeronaves o estaciones que estén prestándoles asistencia, en este caso, debido a que estaban perdidos y por el combustible había un riesgo potencial de que se acabara. Haber pasado, presumiblemente, las 4 horas del vuelo, el avión trataría de comunicar el código WARD y que un 747 de United atendería a su llamado, informándoles que el 727 se encontraba en la zona del Océano Atlántico Norte, cercano al suroeste de Cape Race. Hasta este punto se hizo una idea / hipótesis donde el capitán intentaría ir directo hacia ese punto, sin embargo, por el combustible se hizo realmente imposible llegar a Gander. En el atardecer del 11 de septiembre, el avión hizo nuevamente el llamado Warden donde esta vez, un avión de Trans World Airlines y un avión de American Airlines comunicarían directamente que el avión de Faucet, Perú, tenía problemas de combustible y que era muy probable un amerizaje en el océano, aterrizaje en el mar. Ambos aviones servirían de puente para comunicarse con algún equipo de emergencia de tierra. Lo último que se encontró de 727 de Faucet, Perú fue lo siguiente. Tenemos los chalecos y botes listos, la baliza de emergencia también está para que nos ubiquen, estamos cruzando en 100 minutos amerizaremos. Esto fue lo último que hubo de este vuelo, palabras que fueron dicho a través del avión de Trans World Airlines. El avión presumiblemente amerizó entre 300 a 650 kilómetros de Terranova, Canadá. Casi al instante las fuerzas militares de Canadá hicieron un plan de búsqueda que no se llegó a nada. En un inicio se hizo un rescate de 80.000 kilómetros cuadrados, esto fue porque según los informes, un satélite detectó una señal débil del transmisor de emergencia del avión después de que se perdiera el contacto por radio con el avión, aunque no se pudo identificar la ubicación exacta de la fuente de la señal. Las autoridades también afirmaron que los satélites habían captado señales inusuales y no sabían si estas señales inexplicables procedían de un avión o de una balsa salvavidas. Pero no se encontró nada, e incluso se llegó a 400.000 kilómetros cuadrados al pasar los días de la búsqueda, y aún no se encontró nada. Restos, cuerpos, cajas negras, gasolina, nada, no se encontró nada. Al ser un hecho ocurrido en aguas internacionales, la investigación le tocaría a Perú, pero debido a las inestabilidades políticas, hiperinflación, inestabilidad social, nunca se pudo realizar, por lo que este caso fue muy olvidado rápido. Todo lo que mencioné fue una hipótesis de un supuesto investigador canadiense que apareció en un foro de aviación en el viejo internet en el 2005, 15 años después ocurrido el hecho. Este decía que se logró conocer pero muy pocos testigos y todo esos indican algo, que el avión
Después de despegar agarró directo hacia el sur, lo que se pudo evidenciar algo claro. Por AB, si fue por los pilotos o un error de navegación que hicieron cometer este error grave, más cuando este avión, con sistemas viejos no podría garantizar un viaje seguro, por lo que la desaparición muy probablemente se pudo ir en línea recta por un momento y desviarse, lo que generó una pérdida total del combustible. Pero como mencioné, nada se encontró de ese vuelo y ya han pasado más de 30 años del hecho, no se sabe nada y como vimos en este escrito, seguirá siendo poco conocido y, por lo tanto, ninguna respuesta de un avión que desapareció así sin más, con 16 personas a bordo. El último, y uno que es olvidado o muy poco comentado, fuera del país en donde pasó este caso, Irlanda. Nos vamos a la década de los 60, una década realmente para la aviación internacional, poco a poco el modernismo de nuevas aeronaves y su vez, el nacimiento más cercano a los aviones tipo turbina, o reactores, es más grande. Aún así, la mayoría de países y aerolíneas usaban aviones turbohélices. La compañía irlandesa de Aer Lingus era una de estas, usaba aviones turbohélices para hacer diversos viajes fuera de Irlanda y uno de estos aviones era un Vickers Visconde 803. Este Vickers Visconde con la matrícula EIAOM en específico, hacía rutas desde Cork, Irlanda hasta Londres, Inglaterra. La fecha era el 24 de marzo de 1968, el vuelo 712 de Aer Lingus se preparaba para un vuelo matutino hacia Londres, dentro del avión había 57 pasajeros y 4 tripulantes, para un total de 61 personas. A las 10:32 am, el vuelo parte hacia Londres, pasado a las 10:58 pm, el vuelo iba realmente hasta que de pronto, una comunicación / una llamada se hizo eco en casi al momento del traslado de controlador aéreo, lo que se supone es lo siguiente. Hecho India, Alfa Oscar Mike, contigo. 12.000 pies, descendiendo, girando rápidamente. Posteriormente a este mensaje, el controlador de Londres pidió a la aeronave, que era la misma compañía, cercana, que iba desde Dublín a Bristol, hacer una búsqueda rápida en al oeste de Strumble, en Irlanda. 12:36 pm, se reportó avistamientos de objetos flotando en una zona llamada Tusker Rock, una zona de puras rocas en donde lo más notable es un faro. Murieron las 61 personas a bordo. En este caso, se logró conseguir parte de los restos, sin embargo, no todos. Al ser un avión de 1948 no se tenía cajas negras, ni registradores de vuelo de aluminio, realmente eran cosas que no tenía, sin contar que no se pudo sacar del mar la cabina de los pasajeros e incluso se habla de que se resquebrajó en el proceso de sacarlo del mar, pero esa parte fue dejada en el mar, debido a la fuerza del impacto. No se pudo encontrar la mayoría de los cuerpos, solamente fueron encontradas 13 personas, de belgas, irlandeses, estadounidenses, suizos, suecos y británicos. Unos días después del accidente, varias personas comenzaron a sacar una cosa que es extraña. Algunas personas visualizaron que vieron una cosa cayendo directo al mar, nunca se descifró realmente qué fue, pero en un inicio se creía en cierta medida de un avión pequeño, pero rápidamente se descartó debido que no hubo ninguna desaparición reportada de otro avión en la área cercana al choque, vuelvo a repetir que nunca se aclaró qué fue. Se tardó 2 meses aproximadamente de sacar un informe preliminar al accidente en donde se resumía que no se podía sacar algo concluyente, pero una probabilidad es que el avión sufriera un fallo e incluso fatiga en una parte esencial del estabilizador horizontal. Los estabilizadores son superficies aerodinámicas encargadas de proporcionar estabilidad al avión. Se sitúan de forma habitual en la cola del avión, pero también pueden colocarse en otros sitios dependiendo del modelo de aeronave. Y en este caso, hay una parte del estabilizador están los alerones. Estos son los que se encargan directamente de que un avión sube y baja. La teoría sostiene que el avión habría sufrido una fatiga en el alerón, lo que posteriormente perdería el control, aunque directamente no relaciona una caída directa, ya que se hasta discute de que el avión recuperaría el control entre 10 a 30 minutos y finalmente se estrellaría. Esto puede suponer que la compañía no cumplía al 100% de los mantenimientos, más en una época en donde no era regulado ni exigido, y que de cierta forma es vinculada a la idea de la antigüedad del avión, ya que para 1968 el Vickers era ya considerado un avión casi obsoleto. También relacionan a la reacción tardía de los investigadores debido a la compañía. Aer Lingus sigue siendo una compañía muy importante en su país de origen, y en ese momento estaba nacionalizada.
Aer Lingus ya tenía 2 incidentes graves con ese mismo y a manera de no dañar la reputación de este, decidieron no revelar mucho de una posible falla por fatiga de materiales por no tener un buen mantenimiento. Curiosamente, esta hipótesis no es muy bien sustentada ya que se puede encontrar incongruencia, aunque lo que estaba claro era que al avión se había desprendido un elevador en pleno vuelo por razones desconocidas. Otra teoría, mucha más extraña, trata de relacionar la caída del vuelo 712 de Aer Lingus con un UAF que ni yo sabía que existía. El UAF llamado Hindivik es un dispositivo, que para palabras simples, es un UAF netamente hecho para ser derribado, es un UAF objetivo. Fue usado por Inglaterra por un buen tiempo para entrenamiento, fueron creados en Australia. En 1974, un barco que estaba cerca a la zona del accidente reveló este objeto que estaba hundido, cuando se analizó era un UAF. Esta cosa estaba muy, pero relativamente cerca en donde el avión de Aer Lingus se estrelló, por lo que se sacó una teoría extraña. El UAF se relacionaría de forma extraña el accidente, diciendo que este coso impactaría de forma directa y no intencional a uno de los elevadores, tras este daño provocaría la pérdida de control y el consecuente impacto hacia Tuska Rock. Si esto es extraño, falta otra cosa que se relaciona con la posible culpabilidad del UAF. Se dice que, en ese día, cerca de las aguas de Gran Bretaña había pruebas de entrenamiento, por lo que se decidió lanzar un Hindivik. Sin embargo, este se alejaría demasiado del rumbo en donde el misil, porque sí, supuestamente explica que era entrenamiento con misiles, iría hacia el estabilizador en donde este impactaría y el resto es historia. Ambas teorías fueron descartadas por un tiempo al analizarse bien y sacar pruebas para ver si una de esas cosas era culpable del accidente. La teoría del choque del UAF fue desmentida al hacerse pruebas en donde indicaba que el Hindivik estaba hundido como máximo un año, y les recuerdo que ese objeto fue encontrado en 1974. Obviamente se nota demasiado la diferencia de los años entre ambas cosas. La teoría del presunto derribo del misil fue desmontada con 2 cosas simples. El día en donde ocurrió el accidente fue un domingo, generalmente esa clase de entrenamientos nunca se hacen un día domingo, por lo que realmente se es muy improbable que esas pruebas se hicieran en un domingo y mucho menos, con lo que diré el siguiente punto. No se puede hacer un entrenamiento sin avisos a las aerolíneas comerciales o sectores aeronáuticos, obviamente no se puede hacer un ejercicio militar en pleno mar y más cuando se involucra derribo de objetos. Si tienes más de 2 dedos en la cabeza sabes lo malo que no se ha informado eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Simplemente, no hay. Lo que se sabe es que el Aer Lingus 712 sí sufrió un desprendimiento en pleno vuelo, pero todo lo que rodea es un completo misterio. 55 años después este caso, aún sigue generando dudas y muchas cosas más. Hasta la fecha, el caso del Aer Lingus sigue siendo la tragedia aérea con mayor número de víctimas, y que gracias a este choque, Irlanda mejoró en su seguridad, tanto que en el medio siglo después del caso de Aer Lingus, solo hubo un caso que cobró la vida de varias personas, allá por el lejano 2011. Sin embargo, ninguna respuesta llega a nada, nada convence para una respuesta de la caída repentina de un Vickers Visconde. Realmente es un caso muy extraño que tendrá un final igual a todos los casos vistos en este escrito. Un completo misterio y sin ninguna respuesta. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar. Me encantaría leer tu comentario allá abajo. Visita el canal y nos vemos hasta la próxima.